Estamos en el pleno proceso de postulaciones, matrículas del proceso 2023 de ingreso a las universidades, que ha dado noticias, porque antes de rendirse la prueba se sabía que ya no eran los 850 el tope o el techo, sino que eran 1000. Parecía lógico porque era más fácil medir, ¿no es cierto?, del 1 al 1000, al 850 era más difícil, pero la transición había todo tipo de escalas para poder hacer o asimilar un puntaje con otro, para ver dónde iban a estar los cortes. Había dificultades, lo que hizo difícil, por ejemplo, que los estudiantes pudieran ver cuál era el puntaje de corte en su carrera. Hubo nervios para saber si iban a quedar o no. Bueno, ya se va dilucidando y empieza. Pero hay que sacar los análisis, cómo fue o cómo está siendo esta PAES 2023 respecto de lo que se busca, que es ingreso a las universidades. Nos acompaña Raúl Figueroa, que es director ejecutivo del Instituto UNAV, de la Universidad Andrés Bello, de Políticas Públicas y exministro de Educación. Raúl, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Mirado desde lo más grueso, cambiar de 0 a 850 a 0 a 1000, ¿es razonable? ¿Quedó bien? ¿Está bien hecho? Claro, esto es una cosa más o menos técnica, pero es bueno explicarlo rápido. El cambio en la prueba implica no solo cambio en el contenido de las preguntas, sino que también en entregarle más flexibilidad a los alumnos para que puedan, por ejemplo, rendir la prueba en diversas oportunidades, combinar sus puntajes, tomar el mejor puntaje que dio en invierno, luego otro que dio en diciembre, y eso significa que los puntajes dejan de normalizarse. En términos muy rápidos, lo que se hacía antes era que se hacía una distribución normal, como una especie de una campana de Gauss, en que los 500 puntos eran la mediana y, por tanto, por diseño, la mitad de quienes daban la prueba tenían menos de 500 puntos y la otra mitad más de 500 eran puntos. incomparables distintos procesos. Exacto. El 2021-2022 no era comparable. No se puede comparar. Como Entonces, aquí se puede usar la prueba del año pasado, hay que hacer pruebas para que sea justo. Para que sea justo. Ustedes dicen, la ola del año pasado era mucho más fácil, entonces los puntajes... Exacto, y porque la muestra para poder hacer la distribución también es distinta. En diciembre la dan más alumnos, en invierno la dan menos, entonces no se podía comparar si se mantenía esa misma lógica de distribución. Como se dejan de distribuir en forma normal, con esta campana de Gauss, se hace una nueva escala que también facilita, en el tiempo de ir facilitando la comprensión, ¿cierto?, de los puntajes. Es como los porcentajes un poco. Pero la esencia es que en virtud de este cambio se puede comparar una prueba de un año con otro y sobre todo se pueden combinar los puntajes. Entonces un alumno, un joven puede tomar la prueba de matemáticas donde sacó un buen puntaje, luego la del lenguaje de otro año o del año anterior donde sacó otro puntaje y el sistema te selecciona los mejores puntajes, aumentando por esa vía las posibilidades de acceso. Eso va a ir aumentando además los puntajes, o va a ir aumentando los puntajes, porque cada estudiante va a llegar, vamos a suponer un estudiante que la da por segunda vez o tercera vez, la dio en un diciembre, en un junio o julio, y luego en un diciembre. Y va a elegir los mejores puntajes. Su mochila va a ir cargado con lo mejor que ha hecho. En un año normal, podías hacerlo en un solo año, elegías las que te fue muy bien y las que no te fue tan bien, y con ellas había que cargar. Efectivamente. Entonces va a ir subiendo el estándar. Va a ir subiendo, va a poder combinar, le quita también presión a los jóvenes, porque uno de los elementos fundamentales de dar más oportunidades es quitarle esta cosa de que en una sola fecha te juegas todo el partido, eso no es razonable. Por lo tanto, estos cambios ahora estamos recién implementándolos como país, hay que ir colaborando a que vayan funcionando. Y es cierto que este año fue particularmente tenso para los jóvenes que la dieron porque no tenían una referencia respecto al año anterior, etc. Bueno, las cifras que han llamado la atención, y me gustaría que tú las explicaras. El resultado de las postulaciones del proceso de admisión, 56% de las personas que rendieron la prueba fueron seleccionadas, 56%. ¿Cómo es comparativo con años anteriores y por qué hay una diferencia? Claro, lo que pasó este año es que más personas pudieron postular, porque los requisitos para postular se modificaron también en parte por esta adecuación del sistema. Tradicionalmente el puntaje de corte para postular era en 450 puntos, en la escala hasta 850. El puntaje de corte este año son 458, en la escala hasta 1000. Y eso se traduce en la práctica... Bajó la puerta de entrada. En que la puerta de entrada baja y por lo tanto cerca del 92% de todos quienes rindieron la prueba quedaron este año en condiciones de postular, quedaron habilitados para postular. 92. El año anterior era del orden de un 60%. O sea, es dramático. Y por lo tanto, el campo de personas que pueden postular se amplía y eso obviamente lleva a que más personas postulen y que ciertas vacantes que antes no se llenaban, hoy día también
se empiezan a llenar. Si uno quisiera explicarlo fácil, como por abajo, digamos. Sí. Los que antes, en condiciones anteriores, no hubieran podido entrar, hoy día tuvieron llave. Claro. Y entraron. Hay más gente dentro de la sala. Y ahora hay que ver si se matriculan, porque está recién ahora, ellos fueron seleccionados, ahora están los procesos de matrícula y por lo tanto en marzo ya en definitiva vamos a tener el panorama completo. ¿Cuántos alumnos efectivamente se matricularon? Y luego cuánto de ellos sigue adelante en su... ¿Por qué pudiendo haber postulado no se matricularían? ¿Porque no quedan en nada que les llame la atención? Hay personas, de hecho, las posibilidades de postular se amplió a 20. Hoy día un joven puede postular a 20 preferencias. Entonces pasa mucho que quedan en una opción pero que no era de las principales y toman luego la decisión, mira, en realidad no me voy a matricular en esto que no me interesaba tanto, voy a esperar al año siguiente. Eso ocurre, ¿no? Pero sigue ocurriendo en que cuando quedas, pones tu primera opción, no quedaste, okay, la segunda que des, se te borra inmediatamente para abajo. En la primera preferencia que tú entras, en el fondo que eres seleccionado, esa te borra todas las que Eso sigue igual. Eso sigue. Y lo que también se mantiene es el derecho a retracto, porque pasan que tú puedes quedar en lista de espera en una posición más arriba. Entonces, te selecciona en la siguiente, si la lista corre, el alumno puede matricularse en la opción anterior y la universidad que lo matriculó en la tercera posición, por ejemplo, tiene la obligación de dejarlo ir para que pueda ejercer. Todas las universidades están en obligación de dejarlos ir, no solo dejarlos ir, sino que restituirle lo que pagaron. Restituirle, si pagaron alguna matrícula, tienen que también restituirle. Eso es un proceso que está establecido en la ley. Y también los plazos, no recuerdo bien, pero forma parte de los plazos en este tiempo. Entiendo que de las novedades que tiene este proceso, respecto a todos los anteriores, es que no puede haber, desde esta vez al menos hacia adelante, no puede haber que una universidad diga, o alguna carrera diga, puede entrar con nosotros siempre y cuando yo haya sido la primera, segunda o tercera opción. Claro, eso no pasa. La verdad es que antes tampoco era tan así. Y se usaba fundamentalmente para entregar a veces algunos beneficios de becas o por esa vía. Pero efectivamente el algoritmo selecciona de acuerdo al orden de preferencia y una vez que hace el match entre la preferencia y el puntaje adecuado para ingresar, el resto de las opciones quedan fuera. Y lo único que queda es este derecho a retracto por si se matricula en una lista de espera que corrió, puede entonces moverse. Una noticia que se leyó como muy positiva, que a lo mejor tiene sus matices al analizarla técnicamente, es que las pedagogías fueron más demandadas, cuando como país hace rato hay un montón de iniciativas que buscan justamente atraer a los mejores estudiantes escolares a estudiar pedagogía por razones obvias, ¿no es cierto? Efectivamente hubo... ¿Y eso mejoró realmente? Objetivamente, este año hay más personas que optaron por pedagogía y que fueron seleccionados en pedagogía. Del orden de 13.000 jóvenes quedaron seleccionados en pedagogía, el año pasado fueron del orden de 8.000. Por lo tanto, hay un incremento fuerte. Ahora, el por qué se produce eso puede tener diversas razones y de nuevo hay que ver... ¿Y cambiaron los puntajes, subieron los puntajes, mejoró la calidad académica de los estudiantes? No es tan evidente que eso haya ocurrido, así como explicamos hace un rato que el puntaje de corte este año fue, en términos relativos, más bajo, lo que permite que más personas postulen. Pasó algo similar también con las pedagogías y creo que eso es importante tenerlo en vista. De acuerdo a la ley, para estudiar pedagogía hay que estar dentro del percentil 50, es decir, antes lo que eran los 500 puntos en la escala anterior. Y este año, como no habían antecedentes, se estimó que el percentil 50 iban a ser 502 puntos. Por lo tanto, en la práctica, la mediana fueron como 560, un poco más. Por lo tanto, también la mediana es donde están, la mitad para arriba y la mitad para abajo. Exacto. Por lo tanto, también se produce, en este año en particular, una especie de descenso del puntaje de corte en la pedagogía y eso puede llevar, insisto, hay que ver un poco los datos cuando ya tengamos la información completa, puede haber llevado a que alumnos que a lo mejor no hubiesen entrado de acuerdo a las reglas que estaban vigentes. Alguien podrá decir que esa no es una buena noticia porque entonces van a llegar estudiantes menos preparados a estudiar pedagogía, pero el problema que tienen las pedagogías en Chile no solo cuantitativo, no solo cualitativo, es cuantitativo porque vamos a tener dentro de muy poco un déficit de profesores a nivel nacional altísimo. Yo en lo personal creo que establecer así a rajatabla exigencias de puntaje para el ingreso a pedagogía suena bien, pero no es necesariamente una solución. ¿Nos faltan profesores? Porque lo que uno esperaría es que entren los que tienen vocación y que en sus estudios se formen adecuadamente y por tanto se les agregue valor durante el proceso y ese es el óptimo. Por lo tanto, yo creo que esto a lo mejor puede servir para volver a revisar esas normas que ya se revisaron un poco, se bajaron
en unas normas transitorias los requisitos para los próximos años. Yo creo que esto puede servir para recapacitar a lo mejor y entregar más posibilidades de que más alumnos ingresen a Y pedagogía. esta política de, no sé si exactamente gratuidad para estudiar pedagogías, pero apoyos muy, muy importantes, ¿se mantienen para todos quienes estudian pedagogía o hay un... Sí, la beca vocación de profesor. Vocación de profesor? Esa beca vocación de profesor se creó en el primer gobierno del presidente Piñera y fue muy exitosa porque apuntaba precisamente a que jóvenes con altos puntajes recibían beneficios de gratuidad, incluso de estudios en el extranjero y unas mantenciones mensuales para si estudiaban pedagogía. Esa beca se mantiene, pero con la gratuidad general que luego perdió ventaja competitiva, digamos, ¿no? Efectivamente. Pero se mantiene. Pero se mantiene exactamente igual. Respecto a las brechas de género, socioeconómicas, de distintos colegios o de tipos de colegios, ¿cómo se comportó la...? No hay de nuevo, hay que ver más información, pero la información que hoy día está disponible muestra que subió el porcentaje de alumnos de establecimientos municipales y establecimientos subvencionados que postularon y que fueron seleccionados. Eso yo creo que es positivo también porque Chile tiene un sistema masivo y por lo tanto el sistema masivo está acogiendo a un número importante de jóvenes sin importar su origen. Pero hay que ver qué tanto va a cambiar la composición socioeconómica de las universidades. Probablemente las universidades que siempre han sido muy selectivas van a mantener una composición de su matrícula similar a la que tenían en los años anteriores, pero hay que verlo en marzo cuando ya podemos entender todos los alumnos que se matriculen y cómo se baraja el naipe. Raúl Figueroa, director ejecutivo del Instituto de la Universidad Andrés Bello de Políticas Públicas y exministro de Educación. Gracias por estar aquí, Raúl, esta noche. Muchas gracias, Matías. Que vaya muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.